¿Cuál es el valor de la resistencia que se debe colocar en serie con una bombilla de 110 voltios 60 vatios para que ésta trabaje dentro de su tensión específica en un lugar donde la tensión de la red es 125 voltios? Vamos a ver la solución del ejercicio. Lo primero entonces es identificar el concepto. Aquí entonces vamos a aplicar un concepto muy importante y es la ley de Ohm para la solución de este circuito, y además vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Esos son los dos conceptos básicos que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Una vez tenemos definido el concepto, pasamos al segundo punto y es a plantear el problema. Aquí entonces vamos a hacer un gráfico, como siempre es mi recomendación, y ver qué ecuaciones nos ayudan a la solución del ejercicio. Entonces vamos a tratar de graficar la situación de acuerdo a los datos que nos da el problema. Entonces nos dice que tenemos un bombillo que se debe colocar en serie con una resistencia y obviamente tiene que haber una fuente o es la tensión de la red. Entonces esto lo podemos simular de la siguiente manera. Tenemos acá una fuente de 125 voltios. A esa fuente le vamos a colocar en serie una resistencia que la llamamos RS, que la llamaríamos R serie, y aquí otra resistencia que sería nuestro bombillo, que la llamamos la RB o la R del bombillo, puesto que si recordamos, un bombillo es una resistencia, básicamente. Entonces nos dicen que ese bombillo trabaja a 110 voltios, es decir, que automáticamente podemos decir que la tensión o el voltaje que experimenta esa resistencia B o del bombillo es 110 voltios. Además de que la potencia que consume el bombillo son 60 vatios, ¿ok? Ese es un dato importante que debemos tener en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la resistencia RS o resistencia que colocamos en serie en ese circuito para que la bombilla trabaje a 110 voltios? Eso es básicamente. Muy bien. Asimismo, nosotros, recordando la ley de Ohm, vamos a ver que la ley de Ohm tenemos un triángulo muy interesante, y es que si nosotros tenemos el voltaje aquí, aquí vamos a tener la corriente y aquí vamos a tener la resistencia. ¿Eso qué nos deja ver? Nos deja ver que si yo necesito calcular el voltaje, eso va a ser igual a I por R, es decir, corriente por resistencia. Pero si yo tengo que calcular la corriente, pues eso va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Y a su vez, si lo que necesito es calcular una resistencia, pues eso va a ser el cociente entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Entonces tapo lo que necesito calcular y eso me da la relación. Esa es una ayuda mnemotécnica. Además, nosotros también por las leyes de Kirchhoff podemos decir que por ley de voltajes de Kirchhoff vamos a decir que la sumatoria de todos los voltajes alrededor de un lazo, como en este caso de una rama o de un lazo, van a ser iguales a cero. Entonces, ¿eso qué nos deja ver? Eso nos deja ver que yo aquí voy a tener un voltaje de más a menos que lo llamaríamos B sub S. Vamos a llamarlo B sub S. Y si hago la sumatoria de voltajes, pues eso me va a dar el voltaje que tengo en esa resistencia serie. Eso que me ayuda a calcular el voltaje y posteriormente hallar la resistencia. Pero además de todo, yo sé que asociado a ese voltaje, pues tiene que ir de la mano una corriente, ¿cierto? Porque la fuente va a entregar una corriente, es decir, el bombillo va a pedir una corriente I que no la conozco. Pero ¿cómo la puedo calcular? Hay otra ecuación relacionada con la ley de Ohm, y es que la potencia es igual a V por I, es decir, voltaje por corriente. Entonces, yo tengo la potencia en el bombillo, tengo el voltaje, luego puedo despejar la corriente. ¿Sí ven lo fácil que es? Muy bien. Entonces, ya con eso en mente, teniendo planteado todo, pues pasamos al tercer punto y esa es la solución. Entonces, la solución del ejercicio es el tercer punto. Entonces aquí vamos a necesitar ver qué datos conocemos. Entonces recordemos que la potencia del bombillo P sub B es 60 vatios, que el voltaje en el bombillo son 110 voltios. Entonces yo necesito calcular es cuál es el valor de RS, cuál es el valor de la resistencia serie que me va a permitir que ese bombillo efectivamente trabaje a esas condiciones. Eso es, básicamente. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es muy sencillo. Por sumatoria de voltajes, digo que si arranco voy de menos a más, entonces gano voltaje, digo 125 voltios, menos, porque voy de más a menos, pierdo voltaje. Recuerde, una resistencia siempre hay caída de voltaje, menos B sub S, voltaje en la resistencia serie, menos el voltaje en el bombillo, B sub B. Eso va a ser igual a cero. Eso nos dice el concepto de sumatoria de voltajes alrededor de un lazo, es decir, por las leyes de voltaje de Kirchhoff. Muy bien. Entonces de aquí voy a obtener que B sub S a que es igual. Paso B sub S al otro lado de la igualdad y eso va a ser efectivamente que esto es 125 voltios menos el voltaje B sub B. Pero el voltaje B sub B son 110 voltios.
y efectivamente yo por simple inspección lo podría haber sacado, ¿cierto? Entonces V sub S va a ser igual a 15 voltios. Ya tengo entonces el voltaje en la resistencia V sub S. Ahora yo lo que necesito es calcular cuál es la corriente, y ya con la corriente pues básicamente puedo hallar el valor de la resistencia en serie. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? Muy fácil. Digo que la potencia en la bombilla es igual a V de la bombilla por la corriente, que no la conozco. Eso entonces me da que la potencia en la bombilla son 60 vatios, y eso va a ser igual al voltaje en la bombilla, que son 110 voltios, por la corriente que tengo que calcular. Entonces de aquí despejo la corriente y digo que la corriente es 60 vatios sobre 110 voltios, y eso me da la corriente en amperios. Entonces 60 sobre 110, eso es aproximadamente 0.5454 amperios. Esa es la corriente que circula a través de esa rama, es decir, que pasa por la resistencia serie y pasa por la resistencia o por la bombilla. Bien, entonces ya con eso pues me queda muy fácil decir que R por el triángulo de potencias es V sobre I. R, la resistencia, S va a ser igual al voltaje S sobre la corriente, que es la misma para todo ese lazo, ¿cierto? Eso es. Entonces el voltaje V sub S, ya lo que había calculado, es 15 voltios sobre la corriente que la acabé de calcular, 0.5454 amperios, y ahí llegamos a que RS es aproximadamente igual a 27.5 ohmios. Y ahí está la respuesta que estamos buscando. Si ven lo sencillo que es fácil, muy fácil. El cuarto punto, como siempre, es evaluar la respuesta. Entonces fíjense que lo que hayan hecho tenga lógica y que las unidades sean consistentes. A veces nos dan valores ilógicos y no nos detenemos un momentico a pensar, ¿ok? Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan apoyando este proyecto, sigan adelante con sus estudios, no se rindan. Recuerden siempre, la práctica es la que hace al maestro. Tenemos que practicar, tenemos que revisar los ejercicios resueltos una y otra vez, y este proyecto es una buena forma y una guía práctica para todos ustedes. Recomienden este proyecto, inviten a más personas, y así esto seguirá creciendo. Bien, les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.